Gracias por la exposición. Yo lo que quería plantear es si realmente en el sistema que vivimos, en el cual ya el trabajo prácticamente no vale nada, y en una sociedad tan desigual, sin cambiar lo que es nuestro sistema, con la compasión, podemos acabar con la aporofobia. Y luego me pregunto por qué precisamente en esos núcleos en los que hay, lo he comentado al principio, ¿no?, mayor cantidad de personas pobres, muchas veces salen opciones que plantean soluciones contra ellos. Sobre eso que hay que cambiar el sistema, claro que sí, pero quizá el modo de cambiarlo no es el que pensaron algunos teóricos de la revolución en momentos anteriores, porque las revoluciones ya se ha visto las limitaciones que tienen, ¿no? Se hace una revolución, como se hizo la francesa en el siglo XVIII, y duró una temporada, pero luego pues se volvió. Al poco de la revolución vino Napoleón y ya se acabó. En fin, ya regresó la sociedad en muchos temas a lo que era, ¿no?, a una sociedad muy jerárquica y muy clasista, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema va a cambiar cuando cambiemos las personas y las personas tenemos que ser más compasivas. Entonces, tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad y la de nuestros vecinos y nuestro entorno para que eso sea contagioso y finalmente el sistema cambie porque ya está obsoleto, porque ya nadie le hace caso. Es decir, cuando seamos capaces de tener una manera de relacionarnos entre nosotros que no sea el dinero lo primero, la riqueza lo primero, los accionistas lo primero, lo que les contaba en la charla, ¿no?, de que las empresas, por ejemplo, pues tienen que cambiar en eso, ¿no? O sea, yo no digo que desaparezcan las empresas, porque las empresas son un tipo de institución social que cumple una función, que es la de crear puestos de trabajo, ofrecer productos que la sociedad necesita. Todos sabemos que las empresas son necesarias y muchos de nosotros trabajamos en empresas, tanto públicas como privadas, y las empresas llegaron para quedarse. Pero las empresas no es el capitalismo. El capitalismo es un sistema que le da prioridad al capital. ¿Y qué es el capital? Pues es una cantidad de dinero que fluye por el mundo y que actualmente fluye a la velocidad de la luz. Y no lo digo metafóricamente, es que fluye a la velocidad de la luz. Es que usted está aquí en Alicante y con un golpe de ratón puede invertir en la bolsa de Tokio. En el acto, en segundos. Su dinero puede invertirse al otro extremo del planeta en segundos, porque para el dinero no hay barreras, no hay ningún tipo de obstáculos. Pensemos un momento en las mercancías. Las mercancías, cuando pasan de un país a otro, a veces no tienen problema. Por ejemplo, si pasan de España a Francia o de Francia a España, como estamos dentro de la Unión Europea, las mercancías no tienen ningún obstáculo. Pero entre países que no tienen esos convenios, entonces sí hay obstáculos para las mercancías. Un café que viene de Etiopía, sí, se le ponen pegas para entrar en Europa. ¿Se le ponen pegas de qué tipo? Pues de impuestos. Unos impuestos que se llaman aranceles, que gravan esa mercancía porque nosotros pues queremos a lo mejor comprar en otros países o porque no nos interesa apoyar la economía de ese país o lo que sea, pues porque no simpatizamos con ese país y entonces le ponemos trabas a las mercancías que nos venden. Entonces, el dinero se mueve sin trabas. Las mercancías a veces con trabas, a veces sin ellas. Las personas, todos son trabas. Para la movilidad de las personas en el planeta está llena de obstáculos, salvo que pertenezcas a países ricos, como en nuestro caso. Que yo sepa, nosotros no tenemos ningún problema para viajar a ningún país y volver tranquilamente. Pero una persona que viva en Mali o que viva en Burkina Faso, si quiere venir a España, todos son problemas, todos son visados, todos son papeleos, todos son obstáculos
porque no se le quiere dar permiso para que entre siquiera, ¿no? Menos todavía para que se quede. Si lo que pretende es quedarse, olvídate, no. Salvo que tenga un título universitario que a nosotros nos interese, bla, 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 en fin, salvo que haya intereses por medio, pues las trabas son. Entonces, este sistema se llama capitalista porque le da prioridad al capital sobre las mercancías y sobre las personas. Y eso solamente va a cambiar cuando impulsemos el cambio, haciendo que, pues, todo tipo de reformas que lleven a que la prioridad sea para las personas y no para el capital. Entonces, si en todos los ámbitos de nuestra vida nos vamos haciendo esa pregunta, pues va a llegar un momento en que nadie le dará prioridad al capital y todo el mundo le dará prioridad a las personas. Ese día habrá terminado el sistema, habrá desaparecido el sistema capitalista. Usted puede pensar, pues largo me lo fíe. Sí, pero es que las cuestiones históricas son lentas. Es decir, por ejemplo, pasar del feudalismo al capitalismo, eso no fue de la noche a la mañana. Se puede contar como que llegaron los parisinos, entraron en una cárcel que se llamaba la Bastilla, un 14 de julio, y al día siguiente ya no había feudalismo. Mentira. Ese día que los franceses tomaron la Bastilla, empezó la Revolución Francesa y eso provocó una serie de cambios que con el tiempo dieron al traste con el feudalismo y dieron paso al capitalismo, que es el sistema que tenemos ahora. Pero del feudalismo al capitalismo hubo una transición larguísima, que está súper estudiada, y como la habrá del sistema capitalista a lo que venga detrás. Se le llame como se le quiera llamar, me da igual. Se le podría llamar, decía Marx que habría que llamarlo socialismo, a lo que venga detrás del capitalismo. ¿Y por qué no personalismo? O cualquier otro nombre que nos venga a la mente que sustituya a lo de capitalismo. Porque lo que sí está claro es que el capitalismo es un sistema radicalmente injusto. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen un montón de expertos y lo dicen incluso personas que han trabajado en el Banco Mundial y que han estado ahí estudiando, o sea, viviendo el capitalismo a fondo y se han dado cuenta de lo monstruoso que es, ¿no? De que tiene un montón de pegas, ¿no? Y la pega principal ya le he dicho, es decir, es que si tú le das prioridad al capital, pues entonces al final eso es un perjuicio para las personas. Usted ha mencionado muchos temas interesantes, la desigualdad, el problema del trabajo. Bueno, el problema del trabajo es relativo, porque, mire usted, cuando empezó la revolución industrial, las jornadas eran de 14 horas diarias, 7 días a la semana. Y ahora ya vamos por 5 días a la semana, 40 horas semanales. Y eso se quiere bajar, ¿no? Y en algunos países lo están bajando. Entonces, el problema con el trabajo es repartirlo mejor. Es repartirlo de manera que todo el mundo tenga un empleo y que haya posibilidades de empleo para todas las personas que quieren trabajar y que pueden trabajar, ¿no? Habrá personas que desgraciadamente no puedan. Bueno, pues a esas personas no pasa nada, se les pone un subsidio, se les pone una pensión, se les pone algo que permita que puedan subsistir decentemente y dignamente. Pero hoy por hoy es verdad que la llave principal para salir de la exclusión social es el empleo. Hoy por hoy. Pero eso puede cambiar. Se podría establecer un sistema en el que la clave para no estar excluido sea simplemente ser ciudadano. Punto. No tener empleo, sino simplemente tener estatus de ciudadano. Y eso en gran medida ya existe, aunque no del todo, ¿no? Aunque no completamente. Pero hay muchas personas que simplemente que no trabajan y simplemente, como son ciudadanas y tienen sus derechos, pues cobran sus subsidios, cobran lo que tengan que cobrar y no están excluidas, no están en la miseria, no están fuera. Pero sí que es verdad que hoy por hoy el empleo, el trabajo, es la principal vía de salida de la exclusión social, pero eso no tiene por qué ser así eternamente. Eso puede transformarse si nos empeñamos en que se transforme, y por ahí van los tiros, ¿no?
De todas formas, el trabajo no va a desaparecer, pero sí que se va a reducir, y ya sí se está reduciendo. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer es un sistema social en el que, aunque haya menos trabajadores, pues haya menos personas que realmente tengan empleo. Eso no signifique que aumente la exclusión social o que aumente la pobreza. Y luego el tema de la desigualdad, pues es un tema terrible que se está abordando tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista social. Están preocupados los sindicatos, están preocupados los partidos, o muchos partidos, no todos, pero sí algunos partidos. Están preocupados los ciudadanos y ciudadanas de que esa desigualdad no sea un abismo como está siendo, y para eso pues hay que hacer pequeñas reformas o grandes reformas en la medida en que se pueda ir haciendo esas reformas, en la medida, siempre con la mirada puesta pues en esa compasión hacia las personas más vulnerables. Si perdemos de vista ese faro de que las personas en general y las personas vulnerables en particular, o más vulnerables, tienen que ser la prioridad, si perdemos ese horizonte estamos perdidos, no vamos a cambiar ningún sistema ni va a cambiar nada. Bueno, de momento me quedo ahí. Que no tengo conexión visual y me siento un poco incómodo. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí tenemos referencias comunitarias cristianas, sea en pues eso, experiencias de parroquia o de movimiento. A lo mejor nos viene bien también escuchar una voz cualificada desde la universidad o desde la experiencia. Si ya es irracional encontrar conductas aporófobas, cuando te las encuentras en un ambiente en el que se multiplica la contradicción, como puede ser un ambiente cristiano, cuando descubres hermanos que caminan contigo en comunidad, ya cansáis mucho con el tema de los pobres, demasiado discurso de Cáritas, no me comenten más de los derechos laborales, demasiado pedir por las víctimas de accidentes laborales, demasiado pobre, a veces dicho así de crudo y de explícito. No sé, entiendo que como cualquier colectivo, cualquier realidad social, pero digamos que aquí, no sé, reivindico un plus, porque quizá el mensaje que nos lleva a provocar una realidad diferente es muy potente y estamos más obligados todavía a la coherencia. ¿Desde dónde incidir? ¿Cómo meter cuchara en una realidad tan tozuda cuando te encuentras que hay gente que, no sé, vamos, si me preguntan a mí, pues igual hasta tengo que señalar y decir, mira, tú a lo mejor no eres cristiano. ¿Quién soy yo, no? Porque el que nos convoca, él sabe por dónde lleva el tajo, ¿no? Pero, ¿cómo encajar tanta contradicción desde qué presupuestos en contextos comunitarios de fe? Pues te voy a dar mi humilde opinión sobre esto, como toda la tarde, ¿no? He estado dando mi humilde opinión, pero sigo en la misma línea, ¿no? Pero en este caso con más, no soy experto en la iglesia, ¿no? y en las comunidades cristianas, ¿no? En ese terreno, aunque yo conozco algo por mi propia experiencia como cristiano, pero no me considero experto. Pero sí te puedo decir lo que yo creo. Lo que yo creo es que cristiano es el que está convencido, es la persona que ha tenido una experiencia de encuentro con una persona que se llama Jesús de Nazaret, que nosotros consideramos los cristianos que vive todavía, que está vivo ahora mismo, que cuando resucitó ya no volvió a morir, y por lo tanto vive. Y como está vivo, se puede uno encontrar con él, a través de distintos medios, a través de la Eucaristía, a través de la comunidad, a través de las lecturas del Evangelio sobre todo. El Evangelio, las cartas de San Pablo, en fin, sobre todo el Nuevo Testamento, el Antiguo menos, porque presenta una imagen de Dios un poco más dura. Pero la imagen de Dios que nos presenta Jesús de Nazaret es de un Dios compasivo, de un Dios cercano, de un Dios personal, de un Dios que te escucha, de un Dios que
no le es indiferente la suerte de ninguna persona. Sin embargo, lo parece que le diera igual, ¿no? Parece que está ausente. Pero bueno, sobre eso se ha escrito mucho, ¿no? Hay un cuento que a mí me encanta, que es de un... Ay, no me acuerdo, no me sale ahora mismo el nombre de la persona que escribió este cuento. Pero bueno, ustedes me lo dirán, porque seguro que tienen mejor memoria que yo. El cuento va de que una persona está en medio de una inundación y se sube a un árbol. Y entonces empieza a pedirle a Dios que lo salve, ¿no? Porque si no consigue bajar del árbol, pues se va a ahogar. Y entonces, ay Dios mío, sálvame, ay Dios mío, sálvame. Y entonces pues le manda, o sea, aparece por allí una barca diciendo, bájate del árbol que nos vamos. No, que yo se lo estoy pidiendo a Dios, ¿no? Y pasa otra barca y pasa una tercera y siempre se lo estaba pidiendo a Dios, ¿no? Y cuando este hombre va al cielo, pues le dice a Dios, bueno, ¿por qué no me ayudaste cuando yo estaba subido en el árbol? Dice, bueno, si te llegué hasta mandar hasta 3 barcas, te llegué a mandar y no le hiciste caso a ninguna, ¿no? O sea, vamos a ver, lo que yo creo es que Dios sí, de alguna manera nos escucha, pero a través de los hermanos, a través de la comunidad. La comunidad está ahí para de alguna manera ser testimonio de que Dios existe, ¿no? Y de que está vivo, de que Jesús está vivo, ¿no? Entonces, yo lo veo de esa manera. Entonces, si una persona está en una comunidad cristiana y es aporófoba, yo diría que su encuentro con Jesús no es muy fuerte, no ha sido muy potente, no se ha dado cuenta de con quién se ha encontrado, no está verdaderamente encontrándose con el Jesús del Evangelio. El Jesús del Evangelio es una persona acogedora de pobres, de leprosos, de prostitutas, de personas marginadas, que nunca tuvo discriminación con nadie, nunca discriminó a nadie, que prefiere no tirar la primera piedra ante ninguna persona, por pecadora que sea. Entonces, pues no entender eso, no entender a Jesús. Entonces, pues sí, a esa persona habría que refrescarle la memoria con cosas elementales de lo que significa ser cristiano. A lo mejor necesita una segunda catequesis esa persona, ¿no? Tendríamos que renovar un poco la catequesis, porque hay también mucha incultura religiosa. Se encuentra uno con gente que se cree que ser cristiano es rezar el rosario. Oye, mira, no. El rosario vino después y yo lo respeto muchísimo, aunque no lo rezo. Pero es que ser cristiano no es eso. Es encontrarse con una persona viva. Y nadie me va a bajar de ahí. Decía San Pablo, si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es un camelo. Nuestra fe es vana, dice él, ¿no? Y yo eso lo suscribo al pie de la letra. Si Jesús no está vivo, apaga y vámonos. Todo esto sería un montaje, un camelo, una tontería. La base de nuestra fe es que Jesús vive y que nos encontramos con Él a través de diversos medios. Y el clero está para llevarnos a Él, no para llevarnos al clero, sino para llevarnos a Jesús, para ser mediadores entre los fieles y Jesús. No vaya a ser como aquel portero que cuando llegaba alguien buscando a un vecino del tercero, pues el portero le daba palique y tal, y no lo dejaba subir a visitar a la persona, ¿no? Y mucho clero se comporta así, ¿no? Enrollan a la gente con mil tontunas, pero no les dejan subir a ver al vecino del tercero, que es a quien va buscando esa gente, que es a quien de verdad, con quien de verdad hay que encontrarse. La referencia a los pobres es muy importante la educación y la compasión, ¿no? Como un elemento fundamental. Eso habría que llevarlo a la escuela. Yo no sé, hace tiempo que no voy a la escuela, pero no sé si se da en la escuela eso. Y otra cosa, habla usted de los informes, del informe FOESA, que sale periódicamente, pero uno de los datos del informe FOESA
es que cada vez hay más diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Entonces, al final no estamos, o no será que al final de todo acabar con la pobreza, que es la base fundamental de ese desprecio que tenemos a la gente porque son esas situaciones, al final no es una decisión política. ¿Por qué no se da esa decisión? ¿Por qué no se quiere tomar esa decisión política? Decía que el capitalismo, que el liberalismo económico que estamos viviendo, como que se está acabando. Yo no lo veo eso por ningún sitio, ¿no? No. Si he dicho que se está acabando, se está no. transformando a lo mejor. No es que se esté acabando. A ver, empecemos por lo de la escuela. La escuela, últimamente, ha habido unos años que tenía unas clases de ética para todos los estudiantes. Al menos en cuarto de la ESO, en cuarto de secundaria, que es una enseñanza obligatoria, había una asignatura de ética que, mejor o peor, hablaba de los valores en los que merece la pena educar a toda nuestra juventud. Y llegó un ministro de Rajoy, que se llamaba Wert, y abolió la presencia de la ética en la secundaria y volvió a una práctica antigua, que es segregar a los estudiantes de religión y a los de ética. Y entonces, pues actualmente está así. En la escuela, pues si das religión, entonces te llevan a la clase de religión católica, y si no das religión, te llevan a una clase que se llama valores éticos. Como si no hubiera valores que fueran de todos, sino que hubiera valores religiosos y valores laicos. Y bueno, ese es un modelo obsoleto, que estaba superado y que hemos regresado a él con la reforma del señor Wert. Y bueno, pues se puede educar en la escuela en valores si el profesorado se los toma en serio. Porque claro, por más asignaturas que haya, si finalmente el profesorado no se toma en serio que además de matemáticas y de inglés y de historia, etcétera, hay que educar en valores, pues entonces mal vamos, ¿no? Y educar en valores es también con el ejemplo. Entonces, pues ahí hay mucho que trabajar con respecto a la formación del profesorado. Yo he hecho mi pequeña aportación en ese campo con un libro que se llama Ética Profesional de los Profesores, que se publicó en 2010. Y me han llamado de muchos sitios para formar al profesorado en cuestiones de ética. Y yo creo que ese es un camino, o una pequeña reforma, una de las cosas que se pueden hacer para que haya ética en la escuela, ¿no? Animar y formar al profesorado para que forme en los valores que merece la pena formar. Luego está el tema que usted planteaba de las diferencias crecientes entre ricos y pobres. Eso tiene una raíz política, como usted muy bien ha dicho, y es que, igual que el ministro Wert quitó la ética obligatoria de la secundaria, que era común a todo el alumnado, pues sucesivamente distintos gobiernos han eliminado, han bajado mucho los impuestos, y eso ha favorecido a los ricos y ha perjudicado en gran medida a los pobres. ¿Por qué? Porque al haber menos recaudación, los impuestos se recaudan para algo, ¿no? Para carreteras, para escuelas, para asistencia, para servicios sociales, para subsidios, para todo lo que necesita la población. Los impuestos, si se utilizan bien, son un sistema redistributivo de la riqueza. Entonces, si tú bajas los impuestos, pues los ricos encantados, pero entonces hay menos recursos para la gente vulnerable. Y entonces eso hace que gente que estaba mal termine estando peor, porque muchos subsidios desaparecen o se empequeñecen. Y entonces eso es una de las causas que yo veo. Entonces, tendrían que ganar otros partidos. Tendríamos que usar la democracia inteligentemente para apoyar partidos que creen de verdad
en que se necesita un Estado social y democrático de derecho, que es lo que pone en nuestra Constitución. En el artículo 1 dice que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Voy a comentar brevemente qué significa eso, porque está ahí en la Constitución, pero mucha gente no se ha parado nunca a pensar qué significa eso de un Estado social. ¿Qué significa un Estado de derecho? Pues un Estado donde nadie está por encima de la ley, ni siquiera el rey. Nadie está por encima de la ley. Si el rey comete una fechoría, tendría que pagarla igual que cualquiera de nosotros. Y algo de eso se ha avanzado. Un yerno del rey está en la cárcel. Eso en otros tiempos hubiera sido impensable. Y bueno, pues con todos los defectos que tenga nuestro sistema democrático, hemos avanzado en la línea de un Estado de Derecho, donde impera la ley. Y la ley es la misma para todos y todos somos iguales ante la ley. Eso tiene sus defectos, o sea, eso no se ha conseguido 100%, pero se ha avanzado mucho, como digo. Segundo, dice la Constitución, Estado democrático. Pues eso significa que cada 4 años podemos cambiar al gobierno, mediante una cosa tan simple como una papeleta. En otros tiempos, para cambiar el gobierno había que hacer una guerra. Había que armarse y asaltar el Palacio de Invierno o lo que fuera y cargarse al gobernante, porque no había otra manera de cambiar el gobierno que no fuera la violencia. La democracia está definida por un gran teórico del siglo XX que se llamaba Popper como el sistema que permite cambiar al gobierno sin derramamiento de sangre, nada más y nada menos. Y eso también está en nuestra Constitución, que España es un Estado democrático, porque tiene elecciones periódicas que permiten cambiar al gobierno sin derramar sangre, es decir, pacíficamente. Llega la gente, apoya a otro partido y ya el que había se tiene que marchar. Afortunadamente eso ha funcionado medianamente bien. Hay problemas con la ley electoral, que no es perfecta y que, bueno, pues en unas provincias cuesta más conseguir el escaño y en otras provincias cuesta menos por problemas de población y de circunscripción electoral. Bueno, pues eso, cámbiese la ley electoral si eso funciona mal, pero más o menos nuestro país tiene un sistema democrático. Tercero, de derecho, democrático y social. Social significa que no nos da igual que la gente tenga vivienda o no la tenga, que tenga asistencia sanitaria o que no la tenga, que tenga escuela gratuita o no la tenga, que todo eso no nos da igual, que todos los avances sociales los queremos y los queremos consolidados. No queremos que desaparezcan, ni la escuela gratuita, ni la asistencia sanitaria asequible y gratuita, más o menos gratuita, que tenemos actualmente, que además es envidiable, para medio mundo envidia el sistema sanitario que tenemos en España. Esa es una de las causas de la longevidad en España, que tenemos buena alimentación y buen sistema sanitario, porque si no, ¿de qué íbamos a ser el segundo país del mundo con la mayor esperanza de vida, ¿no? Entonces, somos un país que tiene esa sensibilidad social para lo sanitario, lo educativo, las pensiones, los seguros sociales, en fin, lo que se llama pues servicios sociales, ¿no? Todos esos servicios sociales que han mermado mucho. Quien trabaja en servicios sociales sabe que eso hoy en día tiene muy poca, en fin, ha perdido mucho apoyo, pero está en nuestras manos revertir toda esa pérdida. Pues igual que en un momento dado se avanzó y ahora se ha retrocedido, pues vamos a avanzar otra vez. Despabilemos, pongámonos las pilas para que no volvamos a ser un país sin esa preocupación social, ¿no? Ese sería un poco lo que yo comentaría. La idea de lástima, de un plano distinto con el pobre, y sin embargo quería saber como filósofo si o es un prejuicio mío o la empatía para mí es más ponerte en el lugar, más desde un plano más igualitario, o a lo mejor es un prejuicio que tengo yo. Quería saber como filósofo muy buena pregunta. Mire, un torturador es empático con el torturado. Se está poniendo en su lugar y dice, está midiendo lo que sufre.
y usa la empatía, pero la usa para torturar. Cuando la empatía se usa para ayudar, entonces se llama simpatía y es equivalente a la compasión. Entonces, entiende usted la compasión en un sentido más amplio como una simpatía cordial, de corazón, una simpatía sentida de corazón que es no solo empática, sino que es solidaria. Tiene un componente de yo me siento solidario con esta persona, me veo tan vulnerable como ella, siento que podía ser yo, siento que bueno, está en una situación que me podría estar ocurriendo a mí, y por eso pues me compadezco, y también tiene un componente, la verdadera compasión, de compartir la alegría también, no solo las penas, sino que es sentir las alegrías y las penas. Es una compasión global, general. Es padecer con el otro en el sentido de sentir con el otro. Es sentir con el otro. Sentir con el otro, pues, de una forma profunda, de una forma solidaria, de una forma que uno pues querría para sí, ¿no? En ética a veces se habla de la regla de oro, no sé si a usted le suena. La regla de oro es muy curiosa porque existe en todas las culturas del mundo. Se ha hecho un estudio de Oriente, Occidente, Norte, Sur, los que viven en la selva, y todo el mundo tiene la regla de oro. Oye, qué casualidad. La regla de oro dice aproximadamente lo siguiente: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y no trates a los demás como no te gustaría que te trataran a ti. Esa frase es equivalente a ama a tu prójimo como a ti mismo, que está en los evangelios. Y es equivalente a una frase de un filósofo del siglo XVIII que se llamaba Manuel Kant, que más o menos venía a decir: trata a toda persona siempre como un fin y no solo como un medio. No solo. Porque siempre nos tratamos unos a otros como un medio. Por ejemplo, si yo llamo a un fontanero para que arregle las cañerías de mi casa, lo estoy tratando como un medio, porque es el medio para reparar mis cañerías. Lo estoy tratando como un medio. Pero lo que dice Kant es: no tratemos a las personas solo como medio. A esa persona que viene a arreglarte las cañerías, trátala con dignidad. No lo engañes en el pago, no lo desprecies, no lo menosprecies, no lo mires por encima del hombro. Míralo como un ser humano que es igual que tú, que viene a arreglarte las cañerías, pero que tiene tu misma dignidad de ser humano. Trátalo como un fin y no solo como un medio. Y lo que está detrás de esa frase de Kant es lo mismo, la regla de oro otra vez, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Bueno, pues ese es el espíritu de la compasión, ¿no? Ese es el asunto, es decir, que uno tiene que ponerse en el lugar del otro y ser solidario con esa persona. Entonces la compasión tiene mucho parentesco con la solidaridad y tiene mucho parentesco con la empatía, pero en un sentido de simpatía, ¿no? De estar identificándose con las alegrías y con las penas de la persona, más o menos, al sistema capitalista. Y que efectivamente se está... Sí, es que se está aplicando en muchos sitios. Se está aplicando realmente en muchos sitios. Y es que hay comunidades en las que se le da preferencia a las necesidades de las personas de la comunidad, a los espacios comunes de la comunidad, por ejemplo los parques, por ejemplo los servicios de transporte público. Todo eso se le da mucha importancia y se le quita importancia a lo privado, ¿no? Y entonces la gente vive más pendiente de cuidar de lo público y de participar en lo público. Entonces a eso se le llama economía del bien común y tiene aspectos políticos y económicos. Y esos aspectos políticos y económicos pues no casan bien con el sistema de viva el dinero, ¿no? Claro, yo preguntaba por eso, porque me parece que de todo lo que vamos hablando eso debe estar presente, ¿no?
Pues efectivamente, pero sí se está aplicando, sí. No en todas partes, pero sí hay experiencias en muchos pueblos, en muchos barrios. Son casi siempre experiencias locales, localizadas en comunidades locales que pueden ser de barrio o pueden ser de pueblito pequeño, ¿no? Donde la gente más o menos se conoce personalmente. Pero eso era una especie de movimiento. Sí, sí, es un movimiento. Es un movimiento y que tiene toda una... Participaban profesionales Sí. formados. Sí, participa mucha gente. Y hay académicos también, y hay gente ahí muy experta. Bueno, lo que parece claro es que nos quedamos con ganas de más, ¿no? Pero también te sabe mal abusar de ti y también por la hora yo creo que ya hay gente que necesita salir, así es que no nos queda más que agradecerte muchísimo este tiempo que has estado con nosotros y que no ha sido la primera vez y también esperamos que no sea la última. Así es que muchísimas gracias.